En medio de la guerra comercial con China, que le ha venido costando mucho a los gringos, ahora Trump quiere abrir un nuevo frente de batalla, una guerra comercial con la Unión Europea. Pero más de que intentar reducir el déficit que tiene con Europa, porque sí tiene, pero no tanto. Aún así lo que busca Trump es crear caos en Europa, en particular en la Unión Europea, para apoyar a su amigo Boris Johnson, el actual primer ministro del Reino Unido, para que aplique el llamado Brexit duro o Brexit salvaje, salga el Reino Unido de la Unión Europea de manera total, genere caos, incluso que esto podría generar que hasta el euro se desplome y hasta desaparezca, y al final el dólar estadounidense vuelve a tener relevancia en Europa, y bueno, pues Europa deje de estar coqueteando con China, ¿no? Una jugada de muchas bandas, pero que empieza todo con crear caos, que es lo que hace muy bien Donald Trump, crear caos, y ya amenaza que va a crear caos en la Unión Europea. Vamos a arrancar este video sobre este tema, pero antes te recuerdo que si no lo has hecho, ayúdame a salvar este canal, El Chapucero USA, que se encuentra bajo ataque de parte de las plataformas, entrando a esta dirección, y si puedes aportando una pequeña aportación mensual, que al final va a servir para financiar este y otros videos. Vamos a arrancar pues con lo que está pasando en el Reino Unido, porque eso tiene que ver mucho con el Reino Unido. Y es que el Reino Unido, ¿se acuerdan? ¿En dónde nos quedamos la vez pasada que hice un video sobre esto? Nos quedamos cuando la reina Isabel aceptó un polémico pedido al actual primer ministro del Reino Unido, el llamado Trump inglés, Boris Johnson, para garantizar el Brexit. Y la reina Isabel conspiró con Boris Johnson para suspender el parlamento inglés. Recordando que allá es una monarquía parlamentaria y el parlamento es realmente el órgano de gobierno más importante del Reino Unido. Entonces, si se suspende, Boris Johnson tiene el poder para llegar al llamado Brexit duro, que es lo que quiere Boris Johnson. Lo que quiere Boris Johnson es no que haya un acuerdo con la Unión Europea, sino que se termine el Brexit y casi de inmediato al día siguiente se pidan pasaportes a los europeos para entrar al Reino Unido y viceversa. Algo que generaría un gran caos completo, en particular como en Europa, que está sumamente integrada a sus economías. Sería terrible, honestamente, pero es lo que quiere Boris Johnson. Quiere crear caos. Porque es un Trump inglés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, antes de que se suspendiera, ¿no? Después de la conspiración con la reina Isabel, maniobraron los opositores a Boris Johnson. Perdió Boris Johnson una mayoría parlamentaria, ¿no? Un diputado Tory, que son los conservadores, se pasó con los laboristas, ¿no? Aquí se ve incluso porque aquí en el parlamento inglés se pasan de un lado y se pasan del otro. Bueno, se pasa a la otra silla y pierde la mayoría parlamentaria unos días antes de que se vayan al receso, a las vacaciones, que es la que finalmente alargó la reina Isabel, y votan los parlamentos con esta nueva mayoría que Boris Johnson no pueda salirse de la Unión Europea sin acuerdo. En otras palabras, votan en contra del llamado Brexit duro o Brexit salvaje. Brexit, parlamentarios británicos aprueban una ley para bloquear la salida sin acuerdo de la Unión Europea. Y además Boris Johnson señala, bueno, si va a ser así las cosas, nos vamos a elecciones generales, porque en las democracias parlamentarias se convocan a elecciones de esta manera, no tanto cuando en una fecha determinada, sino cuando los parlamentarios ya no pueden ponerse de acuerdo, convocan elecciones para que haya nuevos diputados. Entonces, hace esto Boris Johnson, pero también lo bloquean, ¿no? Porque al final los opositores se dan cuenta que en unas elecciones podrían perder y ahorita ganaron directamente en la votación. Entonces bloquean la salida de Reino Unido, o sea, que se prorrogue hasta enero, porque ahorita en octubre es la fecha límite. Entonces dicen los parlamentarios, no, que nos vayamos en enero y seguimos negociando. En este impasse que ya lleva así 2-3 años, es lo que se ha votado, ¿no? Que se siga permaneciendo y se van prorrogando las fechas límites. Perdió Boris Johnson. Maniobró con la reina Isabel, no pudo, pierde. Pero entonces pasa algo. Sale su gran aliado y amigo, Donald Trump. Y Donald Trump empieza a operar. Vaya, el día de ayer le preguntaron a Donald Trump qué opinaba de Boris Johnson.
Vamos a escuchar lo que dijo el presidente norteamericano de su gran amigo. Dice, pues sí la tiene dura, pero la va a hacer. Boris is a friend of mine, and he's going at it. There's no question about it. He's in there. I watched him this morning. He's in there fighting, and he knows how to win. Boris knows how to win. Don't worry about him. He's going to be okay. Boris Johnson va con todo y sabe cómo ganar, dice Boris Johnson. No se preocupen por él. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Donald Trump empieza a aparecer en Europa. ¿A qué? A crear caos. ¿Por qué? Porque empezó a amenazar Trump con iniciar una guerra comercial con Europa. Precisamente para provocar el Brexit salvaje. Hay que tener claro, repito, Boris Johnson es aliado de Donald Trump. A Trump, en una visión proteccionista del mundo, en donde también Estados Unidos finalmente están peleando con China, por ese sentido, con aranceles, etc., Boris Johnson también comparte estos ideales y también de los ultraconservadores. Entonces, se deben de apoyar y se están apoyando. Entonces, para eso Trump amenaza con iniciar una guerra comercial con Europa. Y esto es, pues obviamente, pésimas noticias, caos en la Unión Europea. Y empezó a través, obviamente, de sus tweets. ¿Qué señaló el 3 de septiembre, hace 2 días? Para todos los genios, dice, muchos los que han estado en otras administraciones y han sido llevados a la limpieza, como por China, o sea que finalmente China les ha visto la cara, que quieren que me una a la Unión Europea y a otros para seguir las prácticas comerciales de China. Recuerden, la Unión Europea nos ha tratado muy injustamente en el comercio también. Esto va a cambiar. Las mismas reflexiones, las mismas palabras que le lanzó a China, ahora le lanza a la Unión Europea. Nos han tratado muy injustamente en el comercio. Y después saca otro tweet en donde cita a un politólogo, a un analista que se llama Joe Squack, ¿no? En donde señala, este analista, es una cita del analista, pero señala que al final Europa, dice así, tiene una de las más proteccionistas políticas desde siempre. Están sentándose los europeos y dicen, ¿nosotros seguimos? Tal vez sigamos, tenemos que cambiar las reglas, ¿no? Porque los Estados Unidos no pueden defender el mundo y pagar por ello, mientras los europeos solo reciben los beneficios, ¿no? Entonces necesitan poner aranceles, ¿no? Empezando a delinear una guerra comercial. Así empezó la cosa con China, con tweets contra China. Así también empezó la cosa con México, con tweets contra México. Ya vemos lo que ha hecho Donald Trump. Y así empieza con Europa, con la Unión Europea en particular, no con toda Europa. La Unión Europea, el enemigo del Reino Unido, con tweets de una guerra comercial. Y empezó Donald Trump también a ver por dónde viene la cosa. Por ejemplo, antes del G7, que se celebró en Francia. Francia, voy a recordar que es un enemigo ahorita de Estados Unidos, o de Donald Trump, Macron y Trump, no se llama muy bien. Amenazó Donald Trump con tasar los vinos franceses antes de acudir al G7. O sea, ya empezó a decir, vamos a empezar con los vinos franceses. Y en ese momento le respondió Tusk, que es el presidente de la Unión Europea. Dice, si Trump impone aranceles al vino, la Unión Europea responderá. O sea, así empiezan las guerras comerciales. No pasó nada. Al final Estados Unidos se echó para atrás, no impuso aranceles a los vinos franceses, pero de todos modos dejó claro, porque ¿qué pasa en Europa? Ahí están implementando reformas fiscales para gravar a las grandes compañías tecnológicas, a Amazon, a Google, a Facebook, a eBay, a Uber, a Airbnb, etcétera, etcétera. Entonces les dijo ya Donald Trump a los franceses y a los españoles, que son los que están liderando estos esfuerzos, en particular los franceses, si impones aranceles o agravas a estas compañías norteamericanas, lanzo la guerra comercial, ¿no? Y curiosamente en otras partes del mundo ya pagan impuestos estas grandes compañías tecnológicas. Y no ha pasado, Donald Trump le ha valido. Vaya, lo cierto es que las compañías tecnológicas no pagan impuestos en Estados Unidos. O sea que la verdad es que así son. De todos modos, ¿no? Lanza Donald Trump la amenaza a Francia y seguramente a España y también a Alemania y deja entrever por dónde arrancaría la guerra comercial, ¿no? Que ese era el pretexto.
el fin objetivo es ayudar al Reino Unido, a Boris Johnson, a que se lancen un Brexit salvaje, generen caos en la Unión Europea, el euro se desplome, casi desaparezca, porque es la previsión de que si hay un Reino Unido salvaje, el euro sería golpeado sumamente, ¿no? Los países deberían de abandonar el euro para no caer en crisis económicas peores, porque preferirían mejor regresar a la llamada Comunidad Europea, hacer un acuerdo directo con el Reino Unido y que finalmente entre monedas, sus propias monedas, o sea, provocar eso es lo que quiere Caos. Y finalmente todos regresen, obviamente, al paraguas de la protección de Estados Unidos. Porque en la Unión Europea junta, pues sí, claro que tiene poder, claro que tiene influencia, pero los Estados Unidos, los estados europeos separados, pues es más fácil para los norteamericanos agenciarse cada uno. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.